El tema de Primera de Pedro es dificultades. Dificultades. Los primeros dos versículos tenemos la introducción de 1:3 al 2:10. Dice que son llamados a la salvación como exiliados. Sabemos que llegó una fuerte persecución y los cristianos como se dice, dispersaron en todas partes. Pedro escribe para hablar acerca de las dificultades y cómo vivir como cristianos, como exiliados. De 2:11 a 4:11. Viviendo como extranjeros. Para llevar la gloria a Dios. A un mundo hostil. Un mundo que está en contra de las cosas de Dios, que está en contra de Dios mismo. De 4:12 a 5:11. Es perseverando en el sufrimiento. Vamos a sufrir, vamos a padecer, igual como Cristo padeció, pero ¿cómo perseveramos? ¿Por qué? Pues tenemos las últimas palabras finales en los últimos dos versículos. Creo que para nosotros que como cristianos somos muy cómodos culturalmente a veces, no tenemos la misma persecución, aún como había hace 25 años atrás en este país. Ya no existe este tipo de persecución. En ciertos lugares, sí, en ciertas comunidades, sí, los cristianos están rechazados. Pero por lo general hay una tolerancia para las distintas religiones o formas de creer, ¿no? Entonces es difícil para nosotros entender, pero todavía hay lugares en el mundo, por ejemplo en el Medio Oeste, donde hay mucho sufrimiento por causa de Cristo. Hay muchos países donde el promedio de vida después de convertirse es 40 días. Una persona que se convierte a cristianismo, de ser musulmán, es de 40 días más de vida. Entonces hay lugares así. Hay lugares como China, por ejemplo, donde hay una iglesia como secreta,
No puede, el gobierno es muy estricto en esas cosas, no quiere que esa iglesia exista ni enseñen las cosas de Dios, porque el gobierno está en contra de la idea de Dios. Entonces no quiere que hagan ese tipo de propaganda. Entonces en esos lugares va a haber mucho más, creo, de mucha más ayuda estas palabras, ¿no? ¿Cómo ser un hijo de Dios en un lugar donde no quieren aceptarnos, ¿no? Y aún para nosotros, hasta cierto punto puede ser ese mismo tipo de persecución, no el mismo tipo, pero un tipo de persecución. Tal vez conocen a personas que su familia rechazan después de bautizarse. Aquí en este país es muy común. En los Estados Unidos, por ejemplo, cada uno puede creer lo que quiere y no importa mucho a la familia. Pero aquí, en cambio, en muchos lugares, la idea de familia es, somos iguales todos. Somos parte de una comunidad. Y no hay distinciones, individuos así. Pero entonces una persona que dice, el bautismo que recibí como infante en la iglesia católica no sirve, no vale, me bauticé de nuevo como cristiano. Al bautizarse muchas familias dicen, ya no es familia nuestra, ya no es miembro de nuestra familia. Entonces, en ese sentido sí hay todavía esas dificultades. ¿Tenía una pregunta o comentario? Ajá. Creo que no tanto como antes. Antes sí era así. No sé, ¿tú sabes? Rusia es igual como muy cerrado. Ahora sí cambiaron bastante. Con los países más comunistas están mucho más cerrados a la idea de Dios. Mucho más cerrado. Entonces, pero creo que cambió bastante Rusia, este país, en cuanto a sus libertades, cosas así. Pero China no. China sigue siendo muy cerrado. Ajá, sí. En el norte de África también está muy cerrado. Muchos, eh, muchos países, ¿cómo es? Musulmanes, musulmanes, de Islam. Con los, ¿quién? Los musulmanes, sí. Ajá, sí. Ujú. Pero ahora la, la salvación ya no es del pueblo de Israel, ¿no? Pues cambió con la llegada de Cristo. Ya, podemos hablar más de eso luego, sí. Buena pregunta. Ok, tengo unos 8 temas que pueden anotar. Entonces, al leer este libro de Primera de Pedro, eh, pueden buscar o estar pendiente de estos temas que existen en este libro. Tema número 1, los cristianos que sufren serán exaltados. Los cristianos que sufren serán exaltados. Entonces sí vemos algún tipo de esperanza, ¿no? Para los cristianos.
Tal vez no en esta vida, pero eventualmente van a ser exaltados. Tema número 2, la iglesia de Jesucristo es el nuevo templo. La iglesia de Jesucristo es el nuevo templo, también el nuevo Israel y también el nuevo pueblo de Dios. Sí, es el nuevo templo. La iglesia de Jesucristo es el nuevo templo, el nuevo Israel y el nuevo pueblo de Dios. Punto número 3, los creyentes deben poner su esperanza en su herencia venidera. Sí, los creyentes deben poner su esperanza en su herencia venidera. Entonces, muchas veces aquí viene una situación difícil, esa es la línea de tiempo, ¿no? Y cuando vienen dificultades, cuando vienen situaciones que nos hacen sentir incómodos, muchas veces solo podemos ver esta situación, ¿no? Y olvidamos lo que viene, olvidamos el premio, olvidamos lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, ver hacia el futuro, ver la esperanza que viene, la herencia que Dios nos prometió en Cristo Jesús, nos ayuda a aguantar las dificultades que experimentamos, ¿no? Sí hay dolor, sí hay sufrimiento aún en este momento, pero hay una esperanza que nos lleva hacia este día, ¿no? No desesperamos como otras personas que sufren, porque sabemos lo que viene, que es mucho mejor. Punto número 4. Cristo murió como sustituto y su muerte es la base para su nueva vida. Y su muerte es la base para, y su muerte es la base para la nueva vida. Otra vez, Cristo murió como sustituto y su muerte es la base para la nueva vida. Sin la muerte de Jesús no hay esperanza, no hay posibilidad de una nueva vida. Todavía estamos bajo la condenación de Dios si Cristo no murió por nosotros. Punto 5. El sufrimiento de Cristo es un ejemplo a sus discípulos. El sufrimiento de Cristo es un ejemplo a sus discípulos, para sus discípulos. Entonces, cuando nosotros sufrimos, especialmente cuando sufrimos por causa de Cristo, recordamos que Cristo sufrió mucho más por nosotros y que también Él nos prometió ese sufrimiento. Si es que Él sufrió, nosotros en Él vamos a sufrir. O si es que odiaron al Maestro, también a los discípulos van a odiar. Entonces, esto nos da esperanza. Si es que el mundo está en contra de mí, porque yo me identifico con Cristo, tengo aún más confianza en mi futuro, ¿no? Porque eso significa que pertenezco a Cristo. Punto 6. En su resurrección, Cristo triunfó sobre sus enemigos. En su resurrección, Cristo triunfó
sobre sus enemigos. Entonces, la muerte de Jesús no es suficiente. Hablamos de eso en otros pasajes de Pablo. Sin la resurrección de Jesús no hay nueva vida. Necesitamos tanto la muerte que la resurrección. Punto 7. Los cristianos deben vivir en justicia en sus hogares y en la sociedad. Los cristianos deben vivir en justicia en sus hogares y en la sociedad. No es suficiente decir, pues yo creo en Dios, yo creo en Jesús, entonces ahora voy a vivir siguiendo usando las palabras malas y sin ningún cambio en mi vida. ¿No? Debemos vivir en justicia. Punto 8, el último punto, la nueva vida en Cristo es la base para una vida de amor y piedad. La nueva vida en Cristo es la base para una vida de amor y piedad. Entonces nosotros ahora podemos amar porque Él nos amó primero, ¿no? Podemos vivir en justicia, podemos vivir unas vidas piadosas porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, trayendo convicción cuando caigamos en error, pero también para ayudarnos y darnos fuerza para escoger lo que va a agradar a Dios, ¿no? La nueva vida en Cristo es la base para esto. No podemos hacerlo de nuestras propias fuerzas. Nosotros creo que todos conocemos a personas que diríamos que son buenas personas, ¿no? Son buenas personas y de verdad hacen buenas cosas, pero su confianza, la confianza de ellos está ¿dónde? En estas cosas que hacen, ¿no? Si es que hay un balance, ellos ya tienen sus buenas obras que valen mucho más que sus malas obras y ya van a ser aceptados por Dios por esto. Pero nosotros vemos que por las obras de Jesús, esta nueva vida que hay en Jesús, eso es lo que es la base para nosotros amar, sin amar de un motivo egoísta, ¿no? Podemos amar sinceramente, podemos vivir vidas justas sinceramente, ¿no? Porque ya no estamos dependiendo de nuestras propias obras. ¿Preguntas o comentarios? Uh-huh. Pero ¿cuál era el pueblo de Dios anteriormente? Israel. Pero ahora Israel no es el pueblo de Dios en el sentido salvífico. El pueblo de Dios ahora son los que creen en Jesús. Entonces la llegada de Jesús ya cambió todo, desde este momento en adelante. Entonces, aún en el principio, aún el nuevo pueblo de Dios es como un tema que vemos en todo el Antiguo Testamento, un remanente. El remanente. Había personas siempre en el pueblo no pertenecer al pueblo de Israel no necesariamente significaba que esa persona era salva o que Dios iba a aceptar a esa persona simplemente porque nació en el pueblo de Israel.
porque muchas veces habla del remanente, los que eran fieles a Dios, ¿no? Y ahora es como ese remanente continuaba, porque ese nuevo pueblo comenzó solamente con judíos, pero se convirtieron a cristianismo. Entonces ahora hay una distinción, hay un pueblo verdadero, el remanente verdadero que somos nosotros, los cristianos. Entonces en ese sentido hay un nuevo pueblo. No es el pueblo, no nos referimos al pueblo de Israel como el pueblo de Dios ahora. ¿De la descendencia de quién? Ajá. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Aprendemos luego en las cartas de Pablo que dice que en tu simiente, hablando a Abraham, ¿no? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Significa Cristo, él dice, la cual es Cristo. Cristo es la simiente. Entonces ahora, después de la llegada de Jesús y su muerte y su resurrección, ahora hay una distinción entre el pueblo de Dios anterior, que era el pueblo de Israel, porque ahí moraba Dios en este pueblo, no en cualquier otro pueblo, no en cualquier otra nación, sino que moraba en el templo o el tabernáculo en el pueblo de Israel. Y luego, después de Cristo, porque Cristo ahora es el templo, Él es el nuevo templo, es el nuevo pacto, todo está hecho en su sangre. Para el pueblo de Israel, la mayoría de Israel no aceptó a Jesús. Entonces, de ese momento en adelante hubo un cambio en la manera de referirse a este pueblo. Pero vemos en Romanos que todavía hay un propósito con la nación de Israel, ¿no? En Romanos 11 creo que es, 10 y 11. Entonces, no podemos decir que la nación de Israel ya no importa, pero ahora, en cuanto a la salvación, la iglesia es ahora el pueblo de Dios. Son los que pertenecen a Cristo, son los que pertenecen a Dios. No sé si me explico bien. Incluso el libro de Romanos en 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, hablando de la descendencia de Abraham, dejando claro que no solo por ser, ¿qué sería?, descendiente de carne, ser judío de nacimiento, implicaba que eres parte del pueblo de Dios. Aún Jesús mismo dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero Dios puede levantar de esas piedras hijos de Abraham para dar gloria a mí. Entonces, no sé, bueno, podemos continuar la conversación luego si es que hay más preguntas. Pero buena pregunta, de verdad, muchas gracias. Ok, hay dos temas que también considera el autor. El primer tema es ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren?
¿Por qué sufren? La primera respuesta es porque Dios nos escogió ser su pueblo especial. Pasemos a 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos esta idea también en capítulo 4, versículos 2 al 4. Bueno, vamos a comenzar con versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste que ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, porque somos distintos, somos separados, santos en ese sentido, separados, apartados para Dios, vamos a sufrir. No corremos exactamente como el mundo corre en las mismas cosas y no entienden. Entonces, aquí dice nos ultrajan. Muy bien. ¿Por qué sufren los cristianos? La segunda respuesta es porque somos llamados a participar en los padecimientos de Cristo. Somos llamados a participar en los padecimientos de Cristo. En el mismo capítulo 4, versículos 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hay propósito en los sufrimientos, en los padecimientos. A veces no queremos, pero son para nuestro bien, ¿no? Viene a la mente también Juan 15, 20 al 21. Exactamente lo que acabamos de mencionar hace un momento atrás. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros sí conocemos a Dios por medio de Jesús, entonces nosotros vamos a sufrir, porque los demás no conocen. De hecho, viene a la mente una historia en un pueblo cerca de Ambato, se llama Apatu, y es una comunidad indígena. Y allá mis padres trabajaron antes, cuando yo era niño, fuimos cada domingo allá. Y una de las señoras de la iglesia,
ella cuando se convirtió, ella con los otros cristianos, había muy pocos en este tiempo, pero llegó un grupo, los sacaron de la casa, los llevaron al río, ortigaban a todos y los pusieron en el agua hasta casi ahogarse en el agua y después hicieron varias veces así por ser evangélicos, ¿no? Y lo interesante es que esta señora era señorita en ese tiempo y su papá era uno de los que estaban ahí ortigando, casi matando a ellos, ¿no? Y él vio luego, porque después él vio que ella no guardaba rencor contra él, todavía lo trató con respeto, con honor, cosas así, que vio que Dios la cambió de verdad, profundamente, ¿no? La transformó. Entonces, él también llegó a conocer al Señor. Entonces, viene a la mente estos tipos de padecimientos que podemos sufrir y debemos estar ya dispuestos y listos a sufrir, porque tienen propósito y Dios usa estos momentos de dolor y dificultades. Ya, entonces, este es el primer tema, ¿por qué sufren? El segundo tema es ¿qué deben hacer los cristianos que sufren? ¿Qué deben hacer los cristianos que sufren? Y Pedro responde con hay tres cosas que él dice. En primer lugar, ser santos. Versículo 14 al 16 de capítulo 1, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la primera cosa que él dice, en medio de estos padecimientos, en medio de esos sufrimientos, debemos vivir vidas santas. Igual como esta mujer respondió a su papá en una manera muy respetuosa, ¿no? A él no guardaba ese rencor, resentimiento, igual nosotros debemos responder en santidad a estos tipos de situaciones. Pero también podemos ser testigos de lo que Jesús hizo en nosotros, testigos del poder de Dios para cambiarnos. En capítulo 2, versículos 11 al 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay una manera de apuntar a los que no conocen a Dios, a Cristo, en la manera que nos comportamos en las dificultades, en los sufrimientos. Versículos 23 y 24 del mismo capítulo dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para unos de nosotros es muy difícil callarnos en medio de una situación injusta. Es muy difícil, pero puede ser de mucho beneficio y Dios puede usar grandemente nuestro silencio, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros
callamos, estamos ahí callados, la persona se da cuenta de sus propias acciones, ¿no? A veces no. O a veces esta persona, al reconocer su mala conducta, está aún más molesto, ¿no? Con nosotros. No porque nosotros hicimos nada, sino por su mal conducta. Sí, sí. Ujú, sí, exactamente. Por eso es necesario eh, tener esta vida, este tiempo diario con Dios, o necesitamos no descuidarnos de nuestra relación con Dios. Es muy fácil y no queremos ser legalistas en el sentido de que, ay, debo orar cada día, leer la Biblia cada día y esto va a protegerme en estos momentos y ya voy a saber exactamente qué hacer. No, es más cómo está mi relación con mi Dios. Estoy dependiendo de Él o de mí. Y si es que estoy caminando con Él, no todo el tiempo, no solamente de vez en cuando, pero si estoy caminando con Él, al llegar estos momentos, Dios va a ayudarme o voy a sentir más preparado para enfrentarme con estas situaciones, ¿no? O si no, muchas veces voy a responder en la carne, ¿no? Y no en santidad que Dios pide de nosotros. Muy bien, entonces la tercera respuesta a cómo debemos sufrir, qué debemos hacer cuando sufrimos, es ser amables. Ser santos, ser testigos y ser amables. Cuatro, 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El siguiente versículo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque no solamente son los del mundo que nos ofenden, sino también los de la iglesia. Puede ser que nos dan ofensa y que sentimos algún tipo de rencor o resentimiento contra otra persona, pero aún en esto debemos ser amables, ¿no? Debemos ser llenos de amor. Y este tipo de amor nos ayuda a responder como Jesús dijo cuando, en español no sé, cuando pegan una mejilla, ¿ah? Algo una mejilla, dar la otra, ¿no? Eso es este tipo de amor que nos ayuda a responder en esta manera. Porque no es el amor natural, no es el amor mío, sino es el amor que Dios mismo tiene para esa persona. Y es el mismo tipo de amor que Jesús tenía cuando clamó, perdona porque no saben lo que hacen. Es ese tipo de amor misericordioso que podemos demostrar, porque ellos no conocen a Dios. ¿Cómo vamos a esperar que actúen en otra manera si es que no conocen a Dios? Eso se da cuando sufrimos personalmente, es decir, si alguien nos hace daño a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando le están haciendo daño a alguien cercano a nosotros o no cercano a nosotros, pero que, digámoslo así, es indefenso a la situación? Sí. Hay muchos factores que tenemos que considerar, ¿no?
Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar para los que no pueden protegerse a sí mismos, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, los niños que son maltratados, no permitimos esto. Las mujeres que son maltratadas, no permitimos esto. Tenemos que defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. Eso va más allá, esto es una ley casi para todos, en su conciencia tienen esto, ¿no? Por ejemplo, si es que estoy caminando y veo a una persona muriendo en la calle y sigo caminando, yo soy en parte culpable si esa persona muere, ¿no? No maté a esa persona, pero en parte soy responsable por su muerte. De igual forma, si es que alguien es abusada, una persona es abusada y no hago nada para ayudar a esa persona a salir de esto, yo también soy en parte responsable, ¿no? Vemos esto mucho de Dios en el cuidado de la viuda y el huérfano, en muchos de los pasajes de la palabra de Dios. Pero obviamente hay otros factores, por ejemplo, si es adulto, si es una persona adulta, tal vez una mujer, pero no es abuso necesariamente, pero sino que una vecina incrédula está hablando mal de ella o a ella mismo, ¿no? Usando palabras feas con ella, porque es cristiana. Puede ser una oportunidad para ella demostrar estas cosas a esta mujer incrédula. Entonces hay muchos factores que tenemos que considerar, pero si es que hay un peligro, ciertamente los que pueden defender y en todo lo que, ¿cómo es la manera que Pablo lo dijo? En cuanto a depende de nosotros estar en paz con todos los hombres. Entonces, así en esto, no queremos provocar a alguien así en nuestra defensa, pero defender para hacer una paz, ¿no? Sí, exactamente, exactamente.